En el abrasador sol del 2 de agosto del año 260 a.C., en las llanuras de Canas, el destino de 45.000 hombres se sellaba en un silencio mortal. Mucho más que una batalla, aquello fue un momento en que Roma apretó tan fuerte que los cuerpos, apiñados y acorralados, apenas podían respirar. ¿Cómo pudo un ejército tan vasto y poderoso quedar atrapado en una red de muerte tan implacable? Esta pregunta se convertiría en la leyenda más fascinante y brutal de la Segunda Guerra Púnica. Para entender el peso de aquel día, debemos viajar en el tiempo hasta las semanas previas. Roma, la ciudad de piedra, sacudida por años de guerra contra Cartago, apenas comenzaba a percibir la amenaza real que representaba Aníbal Barca, el genio militar que cruzó los Alpes con elefantes para desembocar en territorio romano. Sus tácticas, desconocidas y sorprendentes, pusieron a la República en jaque. El panorama geográfico de Cannas ofrecía un terreno perfecto para el engaño y la trampa. Un río cercano, bosques dispersos y extensas planicies que parecían testigos mudos del inminente baño de sangre. En el campamento romano, el cónsul Lucio Emilio Paulo y su colega Aulo Aurelio Coso reunían a más de 80.000 hombres, una fuerza imponente confiada en su superioridad numérica y disciplina. Pero Aníbal, que comandaba alrededor de 50.000 soldados, tenía un plan maestro. Sus legiones no solo eran ejército, sino una maquinaria de engaño y ferocidad, con una combinación letal de infantería ligera y pesada, caballería experta y movimientos tácticos que desconcertaban incluso a los más curtidos generales romanos. Se preparó para encerrar a su enemigo en una trampa mortal. La mañana de la batalla, un aire pesado de tensión envolvía el campo. Las tropas romanas avanzaron confiadas, buscando el enfrentamiento decisivo. Sin embargo, en la práctica, la lógica y la disciplina romana serían vulneradas de forma brutal. ¿Cómo puede un ejército que supera en números a su rival caer en una trampa? Poco a poco, el cerco comenzó a cerrarse. La caballería cartaginesa, liderada por Asdrúbal, flanqueó con precisión quirúrgica, aislando a los romanos en un impresionante movimiento envolvente. En medio del caos, 45.000 hombres quedaron atrapados y comprimidos, sin espacio para maniobrar, sin escape. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto enemigo. Los gritos, los órdenes perdidos en el estruendo, los cuerpos luchando por un respiro, solo lograban aumentar la tensión hasta un punto insoportable. En ese momento, la fuerza romana no era la de un victorioso ejército, sino la de un pulmón sofocado, privado de la capacidad básica de sobrevivir. Fue entonces cuando Roma apretó tan fuerte que la muerte se convirtió en un enemigo invisible pero letal que atrapó a sus víctimas en un abrazo mortal. Una batalla cuya brutalidad redefine los límites del horror y la estrategia militar. ¿Pero qué llevó a esta tragedia? ¿Fue mera suerte o hubo un genio detrás de aquella maniobra? Solo desentrañando los movimientos, las decisiones y las consecuencias podremos acercarnos a la verdad oculta tras aquel día fatídico. Pocos imaginaron que lo que parecía una derrota inesperada sería, en realidad, una lección eterna para el arte de la guerra. Parte 2 continuará explorando las decisiones finales, el desenlace y la huella imborrable que Cannas dejó en la historia de Roma. Una historia donde la valentía, la astucia y la tragedia se entrelazan en una danza mortal que cambiaría para siempre el destino de civilizaciones. Si quieres descubrir cómo esta sangrienta estrategia fue planificada y qué consecuencias tuvo para Roma y Cartago, acompáñanos en la segunda parte. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte este relato que revela las claves del día en que 45.000 hombres casi dejaron de respirar bajo el puño de Roma. Part 2, parte 2. Retomamos la historia en el preciso instante en que 45.000 hombres romanos estaban atrapados en el cerco de Canas,
un día que quedaría grabado en la memoria de la antigüedad. En este segundo acto, el drama se intensifica y la realidad se torna aún más brutal. ¿Qué sucedió una vez que el apretón romano se convirtió en un ahogo mortal? Aníbal, lejos de intentar un asalto directo a Roma tras la victoria, optó por una estrategia más compleja: desgastar la unión de Roma con sus aliados itálicos. En las siguientes semanas, su ejército lanzó maniobras destinadas a provocar deserciones y revueltas internas. Ciudades como Capua se alzaron contra Roma, desatando una ola de inestabilidad que amenazaba con quebrar el poder de la República. Mientras tanto, Roma vivía en un estado de shock y desesperación. La cifra de bajas en Cannas superaba los 45.000 soldados, una pérdida que equivalía a más del 10% de la población apta para el servicio militar. Las calles de la capital resonaban con temores y visiones apocalípticas. Algunas iniciativas extremas llegaron a recurrir a sacrificios humanos, buscando apaciguar a unas divinidades que parecían haberlos abandonado. La respuesta romana fue implacable. Lejos de rendirse, el Senado prohibió el pago de rescates por los prisioneros y convocó a una movilización general, incluyendo campesinos sin tierra y esclavos, para armar un ejército que diera la vuelta al desastre. La determinación de Roma quedó clara. No permitirían que un día como aquel definiera su destino. Aníbal, a pesar de su brillante táctica, no pudo consolidar una invasión a Roma que terminara con el conflicto. La logística y el propio desgaste de su ejército limitaron sus opciones. Sin embargo, la sombra de Canas proyectó un legado duradero. Las tácticas de cerco envolvente y la brutal eficacia militar se estudiaron durante siglos. El costo humano fue devastador. Entre los prisioneros capturados, muchos fueron ejecutados o vendidos como esclavos, debido al rechazo romano a negociar rescates. La batalla dejó una llanura teñida de rojo y un recuerdo imborrable de lo que sucede cuando una ciudad decide apretar con fuerza hasta asfixiar a sus enemigos. Con el paso de los años, Roma evolucionó en respuesta a esta catástrofe. Se reinventó militar y socialmente, sentando las bases para su posterior dominio del Mediterráneo. Y aunque Canas fue el día más sangriento, nunca quebrantó el espíritu romano, sino que fue la llama que encendió su resiliencia. Ahora que conoces la compleja verdad detrás de esa jornada fatídica, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando juntos la historia que dio forma al mundo que conocemos. Porque en el eco de aquellas batallas todavía resuenan las lecciones para vivir y entender el poder y la fragilidad humana. El día en que Roma apretó tan fuerte que 45,000 hombres no pudieron respirar, permanece como un relato que desafía el tiempo, revelándonos cómo el abismo entre la vida y la muerte puede abrirse en un instante bajo la presión de la historia. Retomamos justo donde el polvo y los gritos se alzaban en las llanuras de Canas, aquel 2 de agosto del 216 a.C., cuando el cerco se cerró como las fauces de una bestia implacable. Los 45,000 romanos, apiñados en un espacio cada vez más estrecho, luchaban no solo contra las espadas cartaginesas, sino contra el propio aire que les faltaba. El sudor se mezclaba con la sangre, los escudos se amontonaban en vano, y el sol implacable convertía el campo en un horno donde cada aliento era una batalla perdida. ¿Podría la disciplina romana, esa roca inquebrantable, resistir cuando el cuerpo mismo traicionaba al guerrero? En el corazón del caos, Lucio Emilio Paulo, el cónsul experimentado, montaba su caballo entre la infantería principal, gritando órdenes que se perdían en el estruendo. Herido de muerte por una jabalina, se negó a abandonar a sus hombres, cayendo al suelo con la dignidad de quien sabe que su fin sella el de miles.
A su lado, Gayo Terencio Varró, el otro cónsul, más impulsivo, había liderado el avance inicial con una confianza que ahora se convertía en desesperación. Pocos sabían que, en ese preciso instante, un joven oficial, llamado Publio Cornelio Escipión, futuro conquistador de Cartago, escapaba del cerco con apenas 500 leales, abriéndose paso a través de la muralla humana de cadáveres. La caballería númida de Aníbal, veloz como el viento del desierto, completaba el círculo mortal desde la retaguarda. Marbal, su comandante de caballería, azuzaba a sus jinetes con un rugido que resonaba sobre el clamor. «Victoria o muerte, hermanos». Los romanos, comprimidos en una cuña cada vez más profunda, apenas podían alzar sus gladius. Los brazos se entrelazaban, los cascos chocaban, y el polvo levantado formaba una nube que ahogaba pulmones ya exhaustos. Imagina el terror. Un mar de hombres donde el vecino es tanto aliado como obstáculo, donde girar un arma significa herir al compañero. Mientras el centro cartaginés, formado por galos e íberos, fingía ceder en una media luna calculada, las tropas libio-púnicas en los flancos se mantenían firmes como pilares de hierro. Aníbal, desde una colina cercana, observaba con ojos fríos el desarrollo de su obra maestra, una maniobra de doble envolvimiento que los griegos habrían envidiado. En menos de 2 horas, lo que empezó como un avance triunfal romano se transformó en una masacre sistemática. Los cartagineses, atacando desde todos los ángulos, no daban cuartel. Las lanzas perforaban escudos, las espadas cortaban gargantas, y el río Aufido, a escasos metros, se tiñó de rojo con la sangre de los que intentaban huir. ¿Y qué pasaba en el campamento romano auxiliar a 1 kilómetro del infierno? Allí, los 10.000 hombres de guardia veían el desastre con horror paralizado. Cuando las primeras oleadas cartaginesas llegaron, lideradas por Asdrúbal el cartaginés, la rendición fue inmediata. Pero Aníbal, magnánimo en la victoria, les ofreció términos generosos, un contraste brutal con la ferocidad del campo principal. Sin embargo, Roma, fiel a su orgullo, rechazaría después cualquier rescate, condenando a miles a la esclavitud o la muerte lenta en tierras fenicias. La tarde caía con un sol que parecía burlarse de los caídos. Al anochecer, el silencio reemplazó los alaridos. El campo de Canas era un tapiz de cuerpos retorcidos, escudos rotos y armas abandonadas. Aníbal caminó entre los muertos, contando pérdidas mínimas, unos 6.000 de sus 50.000 hombres, una fracción ínfima ante las 50.000 romanas bajas estimadas, incluyendo heridos rematados sin piedad. Pero ¿era esta la victoria absoluta que soñaba? Marbal, exhausto pero exultante, le urgió: «¡A Roma, señor! En 5 días estaremos bebiendo en el Capitolio». Aníbal, pensativo, negó con la cabeza, consciente de que su ejército, aunque invicto, carecía de máquinas de asedio y refuerzos de Cartago. En Roma, la noticia llegó como un trueno 3 días después, el 5 de agosto. Las matronas llenaron las calles de lamentos. El Senado se reunió en sesión de emergencia y el terror de una invasión inminente paralizó la ciudad. Familias enteras quedaron diezmadas. Un solo día borró generaciones de hijos y padres. Para contextualizar la magnitud, imagina que el 10% de todos los hombres en edad militar de Italia perecieron en horas, un vacío que tardaría años en llenarse. ¿Cómo respondería la República ante tal abismo? La estrategia de Aníbal post-Canas fue sutil, no un asalto frontal. Envió emisarios a ciudades aliadas como Capua, Tarento y Siracusa, sembrando dudas sobre la invencibilidad romana. Capua desertó primero, abriendo sus puertas en septiembre del 216 a.C., y con ella cayeron alianzas clave. Incluso Filipo V de Macedonia firmó un pacto con Cartago, atacando Iliria en octubre, forzando a Roma a dividir sus fuerzas. Aníbal acampó a las puertas de Roma a solo 6 días de marcha, pero optó por saquear el sur de Italia, desgastando la economía enemiga sin arriesgar un asedio costoso.
Roma, en cambio, mostró su temple de acero. Quinto Fabio Máximo, el cunctator o dilatador, asumió como dictador y evitó batallas campales, hostigando las líneas de suministro cartaginesas con tácticas de tierra arrasada. Campos quemados, aldeas evacuadas y un hambre calculada que minaba el apoyo local a Aníbal. El Senado decretó una leva masiva. 8.000 esclavos liberados armados, voluntarios de 17 años y hasta custodios de templos. Prohibieron lujos en banquetes y juegos, canalizando todo recurso a la guerra. Sacrificios humanos, prohibidos por ley, se susurraban en templos desesperados, un eco de pánico primitivo. A lo largo de 215 y 214 a.C., Aníbal ganó batallas menores, como Tarento en 212, pero el desgaste lo atenazaba. Sin puerto seguro en Italia, sus refuerzos de Cartago eran esporádicos, y las enfermedades diezmaban sus tropas. Roma, meanwhile, reconquistó Capua en 211 tras un asedio brutal, crucificando a los traidores en las murallas. Varro, sobreviviente, fue juzgado pero absuelto, un raro acto de clemencia en la furia republicana. ¿No es irónico que la derrota más humillante forjara la resiliencia que ganaría la guerra? El legado de Cannas trascendió el campo de batalla. Las tácticas de Aníbal, esa pinza mortal, inspiraron a genios como Napoleón y se enseñan en academias militares hasta hoy. Roma reformó su ejército, legionarios más flexibles, mejor caballería y un mando único para evitar disputas consulares. En 202 a.C., Escipión Africano, el mismo que huyó de Canas, derrotó a Aníbal en Zama, sellando la Segunda Guerra Púnica. Cartago pagó indemnizaciones por 50 años, perdió Hispania y su flota, pero resurgió hasta la Tercera Guerra, cuando en 146 a.C. fue arrasada por completo, su población esclavizada y el suelo salado en venganza simbólica. Cannas no fue el fin de Roma, sino su renacer, aquel día en que apretó tan fuerte que 45,000 hombres no pudieron respirar, reveló la fragilidad de la carne ante la estrategia, pero también el poder de una nación que se niega a quebrar. En las llanuras de Apulia, bajo un cielo indiferente, se escribió que la victoria militar no basta sin la voluntad de un pueblo entero. Si esta historia te ha atrapado en su drama eterno, suscríbete y activa la campanita para más relatos que despiertan el pulso de la historia, porque en cada batalla late el eco de lo que nos hace humanos: coraje, error y supervivencia. El eco de los lamentos en Canas aún reverberaba en las colinas de Apulia, cuando Aníbal, con el rostro surcado por el polvo y la fatiga de la victoria, contemplaba el vasto campo de muerte que se extendía ante él. Era el atardecer del 2 de agosto del 216 a.C., y el río Aufido arrastraba hacia el mar Jónico un torrente rojo que parecía no tener fin. Cuerpos amontonados en pilas irregulares, escudos romanos pisoteados en el barro, y el hedor acre de la sangre mezclada con el sudor y las excrescencias humanas impregnaba el aire caliente. Como un general, habiendo aniquilado a la mitad de un continente en una sola tarde, podía sentir el peso de una corona invisible que aún no ceñía su frente. Maharbal, el fiero caballería númida cuyo grito había impulsado la carga final, se acercó a su señor con el caballo jadeante. «Señor, los romanos yacen como trigo segado. En 5 días cabalgaremos por las calles de Roma, bebiendo vino en el Capitolio». Aníbal, con ojos que parecían perforar el horizonte, sacudió la cabeza lentamente. Sabía que su genio táctico había creado una obra maestra. El doble envolvimiento, esa pinza mortal, donde los flancos libios giraron como alas de cuervo para atrapar a los 45,000 legionarios en un embudo de acero. Pero carecía de arietes, torres de asedio y los 20,000 refuerzos que Cartago le negaba por mar. Marchar sobre Roma sería un suicidio glorioso, no la culminación de su venganza por Sagunto. En cambio, Aníbal eligió el bisturí sobre el martillo.
Envió a sus emisarios a las ciudades itálicas, susurrando promesas de autonomía a Capua, Tarento y los samnitas, esos aliados romanos hartos de tributos y levas forzadas. Capua cayó primero, el 15 de septiembre del 216 a.C., abriendo sus murallas de 12 metros y declarando neutralidad, sus 30. Cero habitantes, temerosos de la ira romana, pero seducidos por la clemencia cartaginesa, vieron partir a Aníbal hacia el sur con un ejército ahora hinchado por desertores. Mientras tanto, en Roma, el Senado recibía la noticia el 5 de agosto, traída por jinetes exhaustos que habían cabalgado 240 kilómetros sin descanso. Las matronas rasgaron sus túnicas en el foro. Un mar de viudas y huérfanos inundó las calles empedradas, y el pánico colectivo invocó augurios funestos, cometas rasgando el cielo, lobos aullando en las 7 colinas. Quinto Fabio Máximo Verrucoso, el cunctator o el que aguarda, fue nombrado dictador el 22 de agosto. Su estrategia era un veneno lento, tierra arrasada ante el avance cartaginés. Campos de trigo maduro ardían en la noche, aldeas se evacuaban dejando solo cenizas, y escaramuzas nocturnas cortaban las líneas de suministro de Aníbal. En el invierno del 216 al 215 a.C., el general cartaginés acampó cerca de Capua, en las fértiles llanuras del Volturno, pero el hambre acechaba. Sus galos, reclutados en los Alpes, murmuraban descontentos ante racionamientos que reducían la cebada de los caballos a la mitad. ¿No era esta la paradoja del genio? Haber estrujado a Roma hasta dejarla sin aliento, solo para ver cómo el enemigo se replegaba como humo, negándole la batalla decisiva. El año 215 a.C. trajo alianzas inesperadas. Filipo V de Macedonia, alertado por embajadores de Aníbal llegados en septiembre del 216, firmó el Tratado de Filipos y atacó Iliria en octubre, forzando a Roma a enviar 25.000 hombres al Adriático. Siracusa, bajo Jerónimo, se unió a Cartago en 214 y los etolios saquearon Corcira. Aníbal, radiante, tomó Tarento en marzo del 212 tras un asedio de meses, donde sus escalas y minas subterráneas derrumbaron torres de 25 metros. Pero Roma contraatacaba con furia. En Hispania, los Escipiones padre e hijo reconquistaban territorios cartaginesos, cortando el flujo de plata y mercenarios. Capua, traidora, cayó en noviembre del 211 tras un bloqueo romano de 2 años. Sus nobles fueron azotados y decapitados en el anfiteatro, sus cuerpos crucificados a lo largo de la Vía Apia como advertencia. Publio Cornelio Escipión, el joven tribuno que escapó de Canas con 500 jinetes el 3 de agosto del 216, emergía ahora como la esperanza romana. En 210 a.C., elegido cónsul a los 25 años, el más joven de la historia, reformó el ejército. Legionarios con más movilidad, caballería hispano-númida aliada y ataques quirúrgicos en Nueva Cartago, donde capturó 10.000 talentos de plata el 29 de marzo del 209. Aníbal, enterado, abandonó Italia del Sur en 203, cruzando los Alpes de nuevo con 30.000 hombres exhaustos para enfrentar su destino en Sama. ¿Acaso el día en que Roma pareció ahogarse fue el catalizador de su renacer? La batalla de Sama, el 19 de octubre del 202 a.C., selló el drama. Escipión, maestro de Cannas, alineó 35.000 romanos contra 45.000 cartagineses. Sus 6.000 jinetes númidas, comprados a Sífax, flanquearon a los elefantes de Aníbal, que en pánico aplastaron sus propias líneas. La infantería romana, con velites ligeros y triplex acies flexible, rompió el centro cartaginés en 2 horas. Aníbal huyó con 20.000, pero Cartago capituló. Indemnización de 10.000 talentos en 50 años, pérdida de Hispania y flota, prohibición de guerras sin permiso romano. Roma emergió no solo victoriosa, sino transformada. Un senado más centralizado, un ejército profesional incipiente y una expansión mediterránea imparable.
pero el legado de Canas perdura como una sombra eterna. En las academias de West Point y Sandhurst, cadetes recrean el cerco en mapas interactivos, midiendo cómo 40.000 cartagineses estrangularon a 86.000 romanos en un radio de 500 metros. Napoleón lo llamó la perfecta batalla de aniquilación. Roma, de las cenizas de 50.000 muertos, entre ellos 8 generales y 29 tribunos, forjó la disciplina que conquistaría Grecia en 146 a.C. y Cartago final en el mismo año, cuando Escipión Emiliano saló la tierra fenicia con 50.000 toneladas de sal simbólica. Hoy, en las ruinas de Cannas, cerca de Barletta en Puglia, el viento susurra sobre colinas donde el suelo aún guarda fragmentos de ánforas y puntas de lanza. Aquel apretón mortal no quebró a Roma, la endureció como hierro en el yunque. Pregúntate, ¿qué hace a una nación inmortal? No las victorias fáciles, sino las horas en que el aliento falla y el espíritu se niega a rendirse. Si este relato te ha llevado al borde del abismo histórico, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más epopeyas que laten con la sangre de los antiguos. Porque en Canas, Roma no solo sobrevivió, reinventó el mundo.